grabación. Ahí se ha empezado a grabar. Muy bien. Entonces, lo que les quería contar, que nosotros para hacer ecografías necesitamos tener algunos conceptos importantes y de los que nos vamos a revisar rápidamente porque ustedes reciben de más. ¿Ya? Esto es lo que les decía, que el libro Algoic es parte importante de nuestro estudio como ecografistas. Recordar que el ultrasonido comenzó realmente a tener sus desarrollos importantes con Pierre y Jacques Curie, que son los que inventaron el efecto piezoeléctrico, ¿cierto? Ellos fueron los que ganaron el premio Nobel por esto y comenzaron muchos médicos a hacer ecografías, tumores y todas esas cosas que yo les decía. Muy bien. ¿Cuál es la importancia en Chile? Subimos que entre los 70 y los 80 es cuando tuvo el mayor desarrollo. Los radiólogos empiezan a introducir la técnica y está todo en la clase video, por lo tanto yo más bien quiero ver cosas que nos más importantes. Bueno, el primer ecógrafo que ustedes pueden ver, ese es el ecógrafo nuevo, y en la actualidad que tenemos ecógrafos sofisticados que ustedes los conocen, en que podemos hacer con mucha facilidad, incluso con voz, yo puedo decirle a mi equipo, quiero Doppler, quiero alguna de las cosas que necesito de mi ecógrafo. Y aquí comenzamos a ver qué es lo que es el sonido. El sonido corresponde a una onda mecánica de tipo longitudinal capaz de dictar el sistema auditivo humano, ¿cierto? Y corresponde a una onda sinusal. Tenemos esa famosa formulita que tenemos acá. Y que recordar el 2020, ¿cierto? Los sonidos de los ultrasonidos o de los infrasonidos o de los microsonidos solo se diferencian por la frecuencia. Y nosotros somos 20-20, ¿cierro? Escuchamos entre 20 Hz y 20 kHz. Sobre 20 kHz ya hablamos de ultrasonido. Otro concepto que hay que entender, que tenemos el concepto de naturaleza, amplitud, periodo y frecuencia, ¿cierto? Me voy a basar en las ondas electromagnéticas, la velocidad. Con respecto a la velocidad del sonido, tiene una velocidad distinta, depende en el medio en que se transmita, ¿cierto? Y aquí tuvimos unos conceptos importantes, en que en el aire se transmite a 330 metros por segundo, en el acero 8000 metros por segundo, en el cuerpo en general tenemos un número que dijimos que era clave, 1540 metros por segundo. Eso es clave porque todos los equipos están calibrados para esa velocidad, porque acordémonos cómo se produce el sonido, el ultrasonido, la imagen. La imagen la vamos a ver más adelante cómo se está produciendo, ¿ya? Entonces pueden ser transversales y aquí nosotros dijimos que el sonido son ondas longitudinales, que la propagación y la perturbación siguen la misma dirección. Esto es interesante, ¿ya? Lo otro interesante, que cuando la superficie de la interfaz es menor que la longitud de onda, se produce la difracción, la reflexión y la reflexión, que también la pudimos ver cuando escuchamos el audio. Lo que yo quiero ver de esta clase 1, para que nos veamos rápidamente a la clase 2, es que la unidad de medida del sonido es el Hertz, ¿cierto? Y nosotros vamos a trabajar en ultrasonido entre 2 MHz y 20 MHz. Esas son nuestras unidades en que nosotros vamos a trabajar.
¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el medio impone ciertas restricciones a la velocidad de propagación del sonido y dependiendo de su capacidad de deformación. Eso es lo que lo dijimos claramente. Un material que está muy cohesionado a sus moléculas, se cohesionan muy bien, entonces esto tiene una capacidad de deformación y de reestructuración muy simple, entonces muy rápida. Esas estructuras son las que el sonido, eso es ahí, eso es lo que el sonido hace que nosotros tengamos la velocidad. ¿De qué depende la velocidad del sonido? Depende de la densidad. Bajar la mano. No sé qué es lo que es bajar la mano. Ahí. La mano está levantada, se tiene para bajar. Bajar. Muy bien, vamos a explicar el módulo de Young. El módulo de Young es simplemente el módulo de Young es el que mide, el capaz de medir la densidad elástica del medio. Ese es el módulo de Young. A la velocidad, entonces todos los medios, dijimos, el aluminio, el cobre, el acero, el hígado, el riñón, todos tienen una constante elástica. Y el módulo de Young permite calcular la velocidad que se va a determinar, la velocidad del medio, ¿ya? Y aquí tenemos claramente que el módulo de Young me va a indicar que E es la constante elástica del medio, ¿cierto? Y B es la densidad, o sea, si yo tengo la constante elástica del medio y la densidad, yo puedo medir la velocidad. Eso es el módulo de Young. Y el módulo de Young claramente dice que a mayor densidad y a mayor constante elástica voy a tener mayor velocidad del medio. Ese es el módulo de Young. ¿De acuerdo? Muy bien, me gustó esto. Bien, entonces tenemos algo interesante, que el sonido viaja a distintas velocidades: aire, agua, grasa, tejido promedio, 1540, clave. ¿Ok? No sé si hicieron la guía. ¿Hicieron la guía? Bien, acá tenemos que nosotros la velocidad del sonido que va a viajar, que según la densidad podemos ver que la velocidad va a aumentar. A mayor densidad, ¿cierto?, mayor va a ser la velocidad. Entonces, ahí se cumple el módulo de Young. Muy bien. También tenemos que saber algo interesante, que la velocidad del sonido depende de la temperatura. Y en este caso tenemos, profe, ¿a qué temperatura es tan importante? ¿Hay alguna temperatura para que donde se anule el eco? No es que se anule el eco, cambia la velocidad. Porque aquí ustedes pueden ver que nosotros podemos calcular la velocidad del sonido a ciertas temperaturas. Por ejemplo, el aire a 0 grados Celsius, la temperatura es de 331. Sin embargo, el aire a 20 grados Celsius, que es la temperatura del cuerpo, que nosotros necesitamos, es 344 metros por segundo. Esa es la única. Es para que nosotros no hablemos de que siempre va a ser la velocidad. No, varía en cierto modo la temperatura. Por lo tanto, si estoy en la Antártica, probablemente sea mucho más lento que estar acá en Santiago el sonido. Pero recuerden que en el cuerpo nosotros usamos una temperatura promedio entre 20 y 30 grados y estos son los valores que vamos a usar. ¿Ok?
Si Carlos Marcos dice, ¿esto afecta la resolución? Para nada. Porque otras cosas afectan la resolución. Me encanta que sean tan proactivos. Sigue. Aquí tenemos claramente cómo la velocidad del sonido es constante en un medio, ¿cierto? Y si yo tengo una velocidad constante, y ahí está la guía, y ahí está dato, la prueba es con calculadora, la vamos a hacer online. Podemos calcular perfectamente con esta formulita, ¿cierto? La velocidad va a ser igual a la longitud de onda partido por la frecuencia. Esta formulita que tenemos acá me va a permitir calcular la longitud de onda, calcular la frecuencia o la velocidad. La velocidad es constante. Ojo, o sea, siempre que yo ocupo esta fórmula, yo voy a decir B, como siempre lo voy a usar en el cuerpo, B va a ser igual a ¿cuánto? 1540 metros por segundo, ¿cierto? 1549 dice, pero nosotros estamos en 1540. Sigamos. Lo que ya les había dicho, si conocemos la velocidad del sonido y la frecuencia, se puede conocer la longitud de onda. Muy bien. Para utilizar el sonido con aplicación diagnóstica tiene que haber algo interesante y este también es un concepto que cuesta entenderlo, por eso quiero tomarlo ahora, que es la impedancia acústica. Cuando el sonido atraviesa un medio homogéneo, lo encuentra interfaz en que reflejarse, por lo tanto no hay reflejo, no hay esto del ultrasonido médico, ¿cierto? Si no hay reflejo, no hay esto que estoy viendo yo, el eco, la ecografía. Entonces, para que se suceda todo, tiene que haber una característica y vamos a reconocer qué es lo que es la impedancia acústica. Para que yo pueda ver las diferencias en una imagen, ustedes ven que en una imagen yo puedo ver puedo ver la cara, ¿cierto? Puedo ver la cara de un feto, puedo ver un hígado, un riñón, lo que sea. Para que ocurra esto deben haber diferentes impedancias acústicas. ¿Y qué es lo que es una impedancia acústica? Es la capacidad de un medio para recibir energía de otro. Y su comportamiento va a ser distinto, depende la impedancia acústica de ese cuerpo, ¿ya? Y vamos a conocerlo con la letra Z. La impedancia acústica Z, donde podemos P partido por U por S, donde P es la presión ejercida sobre el medio, S la superficie y U la velocidad de vibración de las partículas. Eso es la impedancia acústica de cada cosa. Tengo la impedancia acústica del hígado, del riñón, del aire, del acero, de los pajaritos, de lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, esa impedancia acústica es una impedancia acústica característica, en las cuales ustedes pueden trabajar y determinar el porcentaje de reflexión. ¿Ok? Muy bien. La impedancia acústica se representa por la letra Z y relaciona la densidad del medio con la velocidad del sonido, que a veces se coloca con letra C. Muy bien. Y se da en C en metros por segundo, que lo saben perfectamente. Y aquí tenemos nosotros impedancias acústicas características de todas las cosas que habíamos dicho. Impedancia del aire, del agua, de la sangre, del riñón, 1620, del hígado, 1650. ¿Por qué es importante esto? Ahora lo vamos a ver. Acá nosotros tenemos una imagen de un hígado. Miren qué maravilloso. Bueno, para mí, el hígado es así. O sea, yo ya anatómicamente ya no lo veo. Para mí el hígado es lo que yo lo veo en ecografía. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Estamos con una imagen ecorrestringente, que es la de abajo, ¿cierto? Que es esa imagen ecorrestringente, es el diafragma. ¿Qué pasó acá? La impedancia acústica del diafragma es muy alta, por lo tanto me produce gran reflexión. ¿Y qué pasó con las tríadas portas, esas rayitas que se ven ahí? Esas tríadas portas tienen menor reflexión.
Por lo tanto, son tenuemente vistas. Aquí hay unas que son anecogénicas, que son las suprahepáticas. Entonces, esto es lo que me hace ver la imagen. Muy bien. Acá tenemos un riñón fetal, un riñón de un neonato, visto hace 2 semanas, como les había dicho, de una hidronefrosis que es muy común en los fetos. La hidronefrosis, causas, hay varias, que las vamos a ver cuando veamos los riñones. Acá tenemos las impedancias acústicas. Aquí está la cápsula renal, la corteza y el seno renal con una hidronefrosis que se ve anicogénica. Eso lo puedo ver gracias a las diferencias de las impedancias acústicas. Aquí tenemos ese bebé, ese feto muy lindo que vemos acá. Y este feto es maravilloso. Se fijan, la resolución está en un 3D, donde podemos ver, 3D solamente es la misma aplicación, pero yo puedo modificar parámetros y puedo conseguir una imagen en 3D. Y 4D es la imagen en movimiento. Y 5D es la imagen en view, o sea que casi parece piel. Esa es la gracia, no tiene ninguna otra por si acaso. Entonces acá tenemos las impedancias acústicas, me permiten ver la comisura de los labios, los pelos de la nariz, todas esas cosas que nosotros podemos ver por las impedancias acústicas. Bien. La intensidad del sonido es interesante porque no tiene nada que ver con la frecuencia. Siempre se me equivoca. En los exámenes de grado se me enredan. Cuando yo ocupo una frecuencia determinada al hacer una ecografía, voy a aplicar, por ejemplo, 3,5. Siempre se van a devolver 3,5, tan solo que use algunas cosas para que se devuelvan más. Bien. Entonces, la frecuencia nunca disminuye, pero sí disminuye la intensidad del sonido. La intensidad del sonido va a cambiar porque va a depender de la distancia que recorra, de la interacción con las moléculas, reflejarse, refractarse, difractarse y se va a absorber. Entonces la intensidad del sonido va a ir bajando. La intensidad del sonido es marica, interesante. Por eso que tenemos tantas diferencias cuando usamos distintas frecuencias, que lo vamos a ver más adelante. La interacción del sonido con la materia responde a 2 leyes que tienen que haber leído la guía que les mandé. ¿Leyeron la guía? Muy bien. Espero que sí. La primera ley y la segunda ley de Snell son interesantes porque la primera ley de Snell dice que ángulo incidente es igual al ángulo transmitido y el ángulo incidente es al ángulo transmitido como la velocidad incidente es a la velocidad transmitida. ¿Qué tiene esto? Que es importante cuando yo hago una ecografía usar un ángulo de 90, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tengo un transductor en 90, el ángulo se me va a devolver en 90. Pero también en qué va a influir un poco la velocidad del medio que se transmite entre las interfaces. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? De que va a variar el ángulo. Entonces, algunas veces yo voy a tener algunos efectos, ¿ya? Que los vamos a ver, veamos más cosas. No sé si vieron esta imagen, si la reconocieron. Es una imagen en 2D que te muestra claramente las impedancias acústicas de que es el labio superior del bebé, del feto. Cuando nosotros hacemos una ecografía obstétrica, lo que tenemos que ver es si está el labio leporino. Y miren lo bien que se ve, no necesito un 3D para ver un labio leporino. Veo muy bien el labio, no sé si lo habían visto. Habían identificado la imagen. Con respecto a la reflexión del sonido, la reflexión del sonido es lo más importante para que nosotros tengamos esta técnica de eco, ¿ya? Esta técnica de eco, ya sea si tú lo vas a usar en un sonar o para tener imágenes. ¿Y en qué consiste? Es que es importante la reflexión del sonido para que yo tenga una imagen. Y para eso tenemos una formulita, que es esta, en que declara N sub R la capacidad de reflexión de sonido entre los distintos medios o entre las distintas impedancias acústicas. Acá tenemos Z2, ¿cierto? Que es la impedancia acústica, supongamos que sea de un riñón.
en relación a Z1 con el hígado. Si hago esta fórmula, yo voy a decir que entre el hígado y el riñón hay un reflejo de hay un porcentaje de reflexión porque está multiplicado por 100. Hay un porcentaje de reflexión de un 40 o un 50% y está en lo que nosotros podemos tener. ¿Ok? Muy bien. Resolución y penetración del sonido de acuerdo a las longitudes de onda. Eso no sé por qué siempre me queda ahí. Con respecto a la atenuación del sonido, dijimos que el sonido se atenúa a medida, va a depender de varios factores, entre ellas la frecuencia y la distancia. Para eso, no sé por qué siempre cambio, el que le mandé a ustedes está bien. Me voy a ir a lo que yo necesito mostrarles para avanzar rápidamente. Este grafiquito que sale en examen de grado siempre y nadie le hace caso, está indicando claramente que en la intensidad del sonido decrece a medida que yo aumento la frecuencia, ¿ya? Entonces este es el coeficiente de atenuación, este es el músculo, el hígado y la grasa, y ustedes ven que si yo tengo una frecuencia de 3, por ejemplo, el coeficiente de atenuación es muy bajo. Me permite perfectamente ver. Pero si yo tengo una frecuencia de 10, el coeficiente de atenuación es muy grande. ¿Y en qué me afecta eso? Interesante, ¿cierto? Interesante. Entonces aquí nos vamos a ir a algo que se llama, que hay una clave acá, a mayor frecuencia, mayor resolución, pero mayor absorción. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? De que los ecos en mis profundidades no van a llegar mucho. Se pueden conseguir buenos ecos hasta profundidades 200 veces la longitud de onda. Eso hay que saber. Y aquí me vuelvo a la que yo quiero mostrarles, que es clave esto de la frecuencia y la profundidad. Cuando yo hago una ecografía, yo tengo que elegir un transductor, ¿cierto? Y una frecuencia. Si yo elijo una frecuencia de 3,5 MHz para hacer un abdomen, y lo que hago, la longitud de onda 0,44 milímetros. Ojo, la longitud de onda es la resolución. Tips que les mando. La longitud de onda es la resolución. Si yo les pregunto el punto de resolución de 3,5, aquí es de 0,44 milímetros. Una resolución moderada para un abdomen, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la gracia? Que yo puedo ver hasta 14 centímetros. Interesante, ¿cierto? O sea, un abdomen de un paciente normal, lo ideal es que lo haga con 3,5. Pero si mi paciente es muy flacucho, yo podría usarle 5 y podría perfectamente, pero miren la resolución. Mi resolución es de 0,3 milímetros. Interesante. Entonces ustedes me dicen inteligentemente, pero entonces yo voy a usar mejor una resolución, una frecuencia de 15. Me dice, voy a tener una longitud de la onda, o sea, la resolución de 0,15, que es más o menos lo mismo. ¿Y qué pasa? Pero voy a ver 3 centímetros, o sea, voy a ver el panículo adiposo de mi paciente. Nada más. Entonces, ¿cuál es la clave de la frecuencia, resolución y penetración? La clave es siempre elegir la mayor frecuencia que me permita ver toda mi estructura. Si yo soy capaz de hacer una ecografía abdominal con 5 MHz, felicitaciones. Si yo soy capaz de hacer una ecografía de un dedo con 20 MHz, excelente. ¿Por qué? Porque en un dedo yo necesito solamente 5 milímetros para ver un ligamento, o sea, no necesito más. Entonces, para que vean ustedes, importancia, frecuencia y resolución. ¿Por qué? Porque a mayor frecuencia, mayor atenuación. Los pajaritos están tranquilos, les gustó la clase. Bravo, ya. Vamos a seguir. La otra cosa que
bajar la mano. Ya, acá tenemos una pregunta. ¿Los transductores vienen con frecuencias establecidas? Sí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, con respecto a los, claro, esto que yo les puse del transductor, es el transductor donde A es el transductor y hacia abajo es la pantalla, ¿ya? Entonces aquí estoy en A, esta es la piel. ¿Y qué pasaba con los sonidos? Este es Fresnel y Fraunhofer. El que sabe hacer ecografía es palabras clave. Fresnel y Fraunhofer, ¿ya? Son topísimas porque suenan lindo además. Bueno, Fresnel dijimos que es el campo cercano al transductor, donde cada unidad de ultrasonido, porque son unidades independientes, interactúan, cada una emite un haz de ultrasonido determinado. Entonces, muy cerca, ¿qué pasa? Que el haz no se dispersa, chocan entre sí y producen una interacción y se ve horrible. Se los mostré en los videos que les mandé. Bien. Al abrirse la dispersión del haz, también el haz no va a chocar con las moléculas muy cercanas, por lo tanto me va a perjudicar la resolución. Y dijimos que la resolución máxima es el punto focal, que era igual a X, igual a R cuadrado partido la longitud de onda de cada una de las unidades. Bien, vamos rápido porque quiero pasar a lo más que podamos. Eso lo vimos porque tiene que ser. Y aquí en la producción del ultrasonido es lo otro que hay que enfocar. También entra el examen de grado, no se acuerdan nunca. Recordemos el efecto piezoeléctrico, que interesante, las moléculas son estrellas de David, tienen una forma de estrella de David, ¿te fijas? Por lo cual al comprimirlas yo puedo producir una diferencia de potencial. Se comprime diferencia de potencial al hacerla vibrar una energía mecánica longitudinal, o sea, un sonido. Y todo depende de cuántas veces yo haga la compresión como para lograr la frecuencia que yo necesito. Entonces, esa es la gracia del efecto piezoeléctrico. Como les contaba, afuera de mi casa hay un Mercedes-Benz descapotable, que es el auto que conseguí gracias a Pierre Curie. Bueno, créanme. Bueno, estos son los elementos que ustedes pueden ver, ¿cierto? Turmalita, tenemos cuáles las otras, de sulfato de bario y otras que son los materiales que se pueden hacer los transductores. Mientras más resistente es el material que permita esta compresión, es más caro el transductor. Entonces dijimos que hay transductores de 2 MHz que cuestan 2 millones y transductores de 22 MHz que tienen los más topísimos que cuestan 15 millones. O sea, elijan un transductor o un auto. Elijan. Muy bien. Con respecto a la resolución, está de más que lo sepamos porque eso lo han visto muchas veces, resolución axial-lateral. Y con respecto a los sonidos y al ultrasonido de tejido biológico, ya lo escucharon y no voy a ser repetitiva. Simplemente, ¿qué tenemos que saber? De que a mayor frecuencia y mayor tiempo de exposición aumenta la temperatura de las moléculas, ¿cierto? Y eso significa que yo voy a producir fracturas, ¿cierto? Aumento de la temperatura molecular, aumento del movimiento browniano, cavitación, desgarro y ruptura molecular de moléculas importantes, proteínas importantes
que sean para el desarrollo de un cromosoma. O sea, es gravísimo si no lo tomamos en cuenta. ¿Ya? Con respecto a eso, sí es importante que se acuerden de los índices de TI y mecánico MI, que están en el equipo que yo les mostré en los pasos prácticos. Un IT de 1 indica que la temperatura subió en 1 grado Celsius. Muy bien. Ahora, lo que nos interesa. Bueno, ustedes saben, Alara, ni un problema, usar lo menos posible y que sea efectivo y eficiente sin provocarle al paciente algún tipo de problema. Por ejemplo, un compañero de ustedes que esté con fiebre, sí les pueden afectar, y más encima están 1 hora tratando de buscarle el páncreas. Van a tener alguna alteración en él. Pobre compañero de curso. Bueno, ahí tenemos otra. Y acá. Esta es la que les quería mostrar. Que acuérdense, ustedes son ecografistas, les va a tocar incidentales embarazos en pacientes jóvenes, no tan jóvenes, que se cuidan o no se cuidan. Entonces vienen por un dolor abdominal y ustedes encuentran un embarazo. ¿En qué tenemos que fijarnos acá? Primero, que sea 1, 2 o 3, depende de la suerte de la paciente. 2, que tenga medir la longitud cefalonalgas, o sea, desde este punto de la cabeza hasta la cola para calcular la edad gestacional. Y lo otro que tenemos que ver es el modo M, que les dije, que se va a ver cuando yo me pongo en el corazón, ese movimiento me va a dar una sinusal. Yo tomo 2 sinusales y me va a dar la frecuencia. ¿Y qué le voy a decir al radiólogo? Incidentalmente se observa un único vivo de 7-8 semanas, que vamos a ver después en el capítulo. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Creo que ahí está el feto, cómo se mide, longitud cefalonalga. Siempre es esa la información. Dijimos que el efecto Doppler lo vimos después. ¿Ok? Ahora vamos a irnos rápidamente a los equipos para ver las dudas. Entonces, vamos a ver.